Mis hermanos y hermanas, les bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, esperando que cada uno de ustedes se encuentre muy bien, ¿verdad? Y estén disfrutando más que todo de la comunión con nuestro Dios. Queremos esta noche acercarnos a través de este medio a sus hogares donde se encuentran y donde nos están viendo. Y les saludamos a todos los que están pendientes de esta transmisión. Saludamos a nuestro hermano Carlos, que es el que está atrás de las cámaras aquí. Es el que tiene los controles de todo el aparato que utilizamos aquí para poder hacer esta transmisión. Gracias a Dios por él damos, porque quien se esfuerza se sacrifica para llegar hasta aquí y poder tener este momento de meditación en la palabra del Señor. Queremos comenzar esta noche, entrar de lleno a la meditación de la palabra, y queremos compartir un tema muy especial y que tenemos aquí, y es el tema el poder del ministerio de Jesús. Para esto queremos tener una lectura de la palabra del Señor, y vamos a hacerlo en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 2, del versículo 1 al 12. Vamos a tomar esta lectura de la palabra de Dios y luego estaremos meditando en ella. Dice así, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él algunos trayendo un paralítico, que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecado sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, le dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida, tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Es maravilloso pensar en lo que fue el ministerio de Jesús mientras estaba aquí en la tierra, y todas las manifestaciones de poder que tuvo en diferentes lugares donde él desarrolló su ministerio. Jesús, después de haber nacido en Belén de Judea, se trasladó a Nazaret, donde vivía María y José. Creció allí hasta la edad de 30 años. Cuando Jesús cumplió los 30 años, bajó al Jordán, donde se encontraba Juan el Bautista bautizando, y fue donde él para que le bautizara. Dice que Juan lo bautizó. Después de que Jesús fue bautizado, fue llevado por el Espíritu al desierto, y allí estuvo en un ayuno de 40 días y 40 noches.
después de haber cumplido con este ayuno y haber sido tentado por Satanás, Jesús regresó a Nazaret. Estando en Nazaret, se mudó o se trasladó de Nazaret a la ciudad de Capernaum. Y estando en Capernaum, él inició su ministerio. Jesús tomó a esta ciudad de Capernaum como la sede de su ministerio. Una, porque la palabra de Dios ya había mencionado y había dicho que allí, en Capernaum, en la región esa de Capernaum, que estaba las ciudades también de Zabulón y de Nectalí, el profeta había mencionado a estas ciudades, a esta región, como la región donde se iba a iniciar el ministerio de Jesús. Por eso Isaías mencionó y dijo, hablando de Zabulón y de Nectalí, que eran pueblos, ¿verdad?, que pertenecían a la región de Galilea también, y allí era donde se había dicho que Jesús iba a iniciar este ministerio, y por eso el profeta había mencionado esto unos días antes, o sea, unos años antes. Y esto lo encontramos aquí en capítulo 4 de San Mateo, ¿verdad? El versículo 13 dice: y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Nectalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Nectalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Allí había mencionado el profeta que Jesús tenía que llegar e iniciar este ministerio. Jesús toma Capernaum como su sede. Es bien importante notar esto. Aquí en Marcos capítulo 2, versículo 1, dice que Jesús volvió a Capernaum, o sea, había salido en su primer viaje ministerial o misionero y luego regresó a la ciudad de Capernaum, que era la sede del ministerio de Jesús. Allí había hecho Jesús muchas maravillas, milagros. Había demostrado el poder de su ministerio allí en esta ciudad de Capernaum. Es importante pensar que Jesús escogiera a Capernaum como la sede de su ministerio. Pienso que toda ciudad se siente orgullosa de ser escogida para que se realicen eventos dentro de ella. Pienso que la gente de Capernaum se sentían orgullosos al saber que Jesús tenía su sede en su ciudad. Esta ciudad era una ciudad portuaria, era donde había mucho comercio, tanto de los países gentiles o pueblos gentiles como de los mismos judíos. Habían muchas embarcaciones y Jesús utilizó mucho este medio de transporte para movilizarse a muchos lugares. De allí él partía en alguna barca que había allí para poder llegar a otros lugares. Entonces esta ciudad tenía ese gran privilegio de tener a Jesús allí y que él tuviera la sede de su ministerio. Pero también esto involucraba una gran responsabilidad, que Capernaum fuera la sede de Jesús, porque Jesús posteriormente habló de ella cuando estaba terminando su ministerio. Y tú, Capernaum, le dijo, que hasta el cielo eres levantada, hasta el Hades serás abatida, porque si los milagros, lejos que se han hecho en ti, se hubieran hecho allá en Tiro y en Sidón, quizás tiempo hubieran tenido para arrepentirse. Y a pesar de que Capernaum había sido testigo de tantas cosas que Jesús había hecho allí, ellos no lo habían reconocido como debían de haberlo reconocido o aceptado. Y por eso Jesús pronuncia un juicio sobre ellos. Y por eso sí es importante que el Señor escoja un lugar como este para desarrollar su ministerio,
pero también había responsabilidad de parte de los habitantes de esta ciudad, porque también Jesús pronuncia un juicio. Pero es maravilloso, dice, comenzando aquí, Jesús entró otra vez en Capernaum y se oyó que estaba en casa. Y una vez se escuchó que estaba en casa, dice que la gente comenzó a llegar, a reunirse, porque Jesús había llegado a su casa. Me llama mucho la atención este punto, esta parte, porque era la casa donde vivía Jesús. Y Jesús había convertido la sede de su ministerio en su casa. Qué importante es meditar en esto. Y qué importante sería que nosotros aprendamos también a hacer lo mismo. Jesús convirtió su casa en la sede del ministerio que él tuvo o tenía aquí en la tierra. Entonces, qué bueno sería que también nuestras casas, nuestros hogares, donde vivimos nosotros, lo convirtamos en la iglesia del Señor, en un lugar donde se alabe, donde se glorifique, donde se bendiga a Dios, donde se exalte a Dios. Y eso es importante. Hago énfasis en esto porque en estos días que estamos en esta situación donde hemos tenido que estar encerrados, qué bien que muchos hermanos o hermanas han abierto sus casas para que tengamos reuniones, para que vayamos y prediquemos, para que vayamos y anunciemos el evangelio y sea un lugar donde la iglesia esté sirviendo a Dios siempre. Jesús hizo así de la casa donde él vivía la sede de su ministerio. Ojalá que nosotros convirtiéramos nuestras casas en la iglesia del Señor, o sea, en un lugar donde se reúne la iglesia para servir, para adorar, para alabar a nuestro Dios. Es un ejemplo muy maravilloso y por eso hago énfasis en esto, porque dice, se oyó que estaba en casa. La gente llegó allí porque sabían que Jesús hacía muchas obras maravillosas, que su ministerio era un ministerio de poder y por eso se acercaban a él. Pero el primer punto que encuentro aquí importante, en el cual quiero comenzar, después de que se oyó que estaba en su casa y que hacía muchas cosas, muchas sanidades, muchos milagros, ¿verdad? Y que la gente llegaba allí, el primer punto importante que yo encuentro aquí, y es que Jesús su ministerio lo desarrolló bajo prioridades. Jesús no se tiró a hablar así locamente y a recorrer por todos los pueblos hablando desordenadamente. Tenía su ministerio, su sede de su ministerio. Y la otra es que una vez la gente se acercaba a él cuando estaba en su casa, dice aquí que lo que Jesús hacía era, les predicaba la palabra. Una de las prioridades del ministerio de Jesús y una de las cosas que se hizo poderoso el ministerio de Jesús fue esa, que lo primero que él hacía era predicarle la palabra a la gente. Qué importante es esto, mis hermanos y hermanas y amigos que nos miran y nos escuchan. La palabra es la que edifica. La palabra es la que nos da vida. ¿A dónde iremos?, dijeron los discípulos a Jesús, después que ellos le reclamaron que la palabra que él predicaba era dura, era fuerte. Y mucha gente cuando la oía se retiraba, ¿verdad? Se alejaba y no quería oírla. Y ellos le dijeron a Jesús, los discípulos, mira, la gente se está yendo, se nos está retirando porque tú, la palabra que predicas es dura. Jesús les dijo, ¿no se quieren ir ustedes también? Si quieren irse, váyanse como los que se han ido. A mí no me preocupa que ustedes se vayan, pero yo no puedo dejar de predicar la palabra que tengo que predicar. Entonces Jesús aquí,
cuando la gente se acercaba a su hogar, a su casa, ¿verdad? Lo primero que hacía, dice, era predicarles la palabra. Esa era la prioridad, una de las prioridades de Jesús en su ministerio, anunciar la palabra. La gente se sorprendía cuando escuchaba predicar la palabra de Dios. Dice San Mateo capítulo 7, versículo 28 y 29, y cuando terminó Jesús esta palabra, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Note bien que la gente, dice, se admiraba de la doctrina del Señor, porque les enseñaba, porque les predicaba como quien tiene autoridad y no como lo hacían los escribas. Esto es importante, que la palabra de Dios se predique con solidez, con seguridad, con contundencia y no como lo hacían los escribas. La gente estaba acostumbrada a escuchar la palabra, las escrituras en boca de los escribas, pero cuando Jesús apareció predicándoles la palabra, ellos notaron una diferencia, notaron que algo nuevo había en la predicación de Jesús, en la palabra que Jesús les predicaba, ¿verdad? Notaron diferencia a la predicación que recibían constantemente de parte de los escribas. Ellos notaron que había algo diferente. Y eso es importante. Cuando se predica la palabra de verdad, la gente tiene que notar, tiene que sentir, tiene que experimentar y tiene que darse cuenta que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Así lo dice la misma palabra. Y es más cortante, dice, que una espada de dos filos. Es penetrante. Jeremías dice que la palabra de Dios es como un martillo, es como fuego, golpea, hace que se queme, que se purifique, que se funda el corazón, la vida del ser humano que le escucha, porque es como fuego, dice. Entonces ellos notaron que en los labios de Jesús escuchaban la palabra que realmente ellos necesitaban oír y que por muchos siglos no habían escuchado una verdadera palabra. Es importante notar en esta prioridad en el ministerio de Jesús, porque eso era lo que lo hacía ser un ministerio poderoso, porque predicaba la palabra como debía de predicarse. Hoy en día tenemos grandes problemas, porque la gente realmente no está recibiendo la palabra como debe de recibirla. A veces recibimos una palabra acomodada, una palabra que es más lustre que torta, como decimos en los pasteles, ¿verdad? Y eso no está edificando. La gente no ha tomado en serio lo que es la vida cristiana, porque no se les predica la palabra como debe de predicarse. Jesús dice que lo primero que él hacía cuando la gente se acercaba a él o que él iba a la gente era predicarles la palabra del Señor. Es que solo oyendo y solo recibiendo la palabra como conviene, vamos a poder ser perfeccionados, vamos a poder ser edificados, vamos a poder tener inspiración y tener vida dentro de nosotros para poder seguir adelante, para poder seguir predicando nosotros mismos, anunciando nosotros mismos esta palabra. El salmista David, en uno de sus salmos, que es el salmo más grande de la Biblia, el Salmo 119, habla tanto de la palabra. Si leemos todo ese salmo, vamos a ver que él hace referencia en todo ese capítulo de este salmo solo a la ley, a la palabra de Dios, a los estatutos de Dios. Él le dice: vivifícame en tu palabra, le dice, es verdad. Y luego le dice en el versículo 105, lámpara es a mis pies, le dice, y lumbrera a mi camino tu palabra.
Entonces el salmista sabía que en la palabra de Dios él tenía vida, él tenía sustento, él tenía fortaleza, él tenía iluminación. Era el medio por el cual él se podía conducir confiadamente, porque sabía que estaba siendo iluminado por la palabra. Entonces es necesario que en estos tiempos en que vivimos comencemos a predicar la palabra de Dios tal como la tenemos escrita, tal como la tenemos revelada aquí en este libro, la Biblia, como normalmente nosotros le conocemos, o las Sagradas Escrituras. Entonces, una de las prioridades de Jesús era predicar la palabra de Dios. Creo que no tiene la iglesia de hoy, no tienen por qué los pastores de hoy, los ministros de hoy, no tienen por qué desviar este mensaje. Si Jesús lo que predicó fue la palabra, ¿por qué nosotros no la predicamos también? ¿Qué nos impide para predicarla? Que mucha gente no le va a gustar, que mucha gente se va a ir. Bueno, es problema de ellos, pero usted predique la palabra, porque esa es la que va a dar vida a la persona que la recibe. La fe, dice, viene por el oír, pero no por el oír chistes, no por el oír cuentos, no por escuchar títeres en los púlpitos hablando, sino por oír la palabra de Dios. Por eso viene la fe. Es así como la fe nace, crece, se desarrolla y nos hace fuertes a nosotros mismos cuando es sustentada en la palabra de Dios. Si no predicamos la palabra, tendremos gente débil, tendremos gente siempre cansada, tendremos gente siempre ahí viviendo una vida a medias en el evangelio. Pero si les predicamos la palabra, los que la escuchen, los que la aceptan y se rinden a ella, estos hermanos y estas hermanas van a permanecer firmes, fieles al Señor, porque estarán fundamentados en la palabra de Dios. Ese es uno de los principios que encuentro aquí en este capítulo de Marcos, capítulo 2. Jesús predicaba la palabra, una de sus grandes prioridades en el ministerio. El otro punto que era prioritario para Jesús lo encontramos aquí en el versículo 13 en adelante. Entonces vinieron a él unos trayendo, dice, un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Note bien aquí lo que Jesús le dijo: Hijo, tus pecados te son perdonados. La otra prioridad que había dentro del ministerio de Jesús era perdonar pecados. Los hombres que llevaron a este paralítico tenían una buena intención. Jesús alabó el gesto de fe que ellos tuvieron. Pero ¿qué sucedía? Ellos solo iban pensando en una cosa con su amigo. Lo que buscaban y lo que querían era que Jesús sanara al paralítico, que desapareciera la parálisis, que era una enfermedad que había en este hombre no sé por cuántos años. Pero sí, ellos deseaban que su amigo o su familiar, qué sé yo, su vecino, fuera sanado. Y eso era importante, era un buen gesto en ellos, ¿verdad? Yo he escuchado muchas predicaciones de esta porción, y he escuchado a hermanos, a hermanas decir que estos 4 hombres representan a la iglesia, ¿verdad? De que debe de mover gente, de que debe de llevar la gente, ¿verdad?, a la presencia de Jesús. Es muy bonito el pensamiento, es agradable escucharlo, pero yo encuentro algo más importante en todo esto.
los hombres solo pensaban en el beneficio físico de su amigo y por eso se movieron, lo cargaron en hombros. No pudieron entrarlo por la puerta porque no había por dónde entrar, había mucha gente. Hicieron un esfuerzo, rompieron el techo de la casa, bajaron al paralítico en dirección donde estaba Jesús, se lo presentaron y dice que cuando Jesús miró a este hombre frente a él, le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Note bien que Jesús no respondió al deseo de los amigos aquí. Jesús le dio prioridad a la vida espiritual de este hombre, no a la vida física de él. Esto es bien importante enfatizarlo. Que Jesús no miró la enfermedad, no miró el problema físico que había en el paralítico, sino lo primero que él miró fue que este hombre necesitaba el perdón de los pecados. ¿Cuál es la necesidad número uno hasta el día de hoy? ¿Cuál es la prioridad que debemos de tener como cristianos, como iglesia, como servidores del Señor? La prioridad es la misma que Jesús tuvo: llevar el mensaje de arrepentimiento y perdón de los pecados. Jesús miró que este hombre lo que necesitaba en primer lugar era ser perdonado. Jesús no vino para otra cosa a esta tierra, vino para perdonar, y por eso su predicación iba encaminada a decirle a la gente que se arrepintieran, y porque el reino de los cielos se había acercado, ¿verdad? Él quería que la gente se arrepintiera de sus pecados, y él estaba allí como el Cordero de Dios para quitar los pecados. Eso lo gritó Juan el Bautista cuando estaba allá en el Jordán y Jesús se apareció. Cuando Juan mira que Jesús se encamina hacia él, le grita a la gente y le dice: he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Entonces Jesús vino para perdonar pecados, para quitar los pecados de la vida de los hombres y mujeres que vivimos aquí. Entonces la prioridad que dio Jesús en su ministerio fue perdonar pecados. Por eso le dice a este paralítico, cuando lo miró, le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Qué importante es esto. A veces nosotros nos preocupamos mucho por las necesidades físicas de la gente. Ahorita nosotros vemos la preocupación que hay, ¿verdad?, en la gente, en cristianos y no cristianos, por la alimentación, por la comida. Y vemos a la gente llevando bolsas de comida a sus familiares, a sus vecinos, a sus amigos. Y no digo que eso es malo, es bueno hacerlo, hay que hacerlo, ¿verdad? Porque nos necesitamos unos a otros. Lo que digo es que esa no era la prioridad de Jesús, ni tiene que ser la prioridad en nosotros, en el ministerio de la iglesia ahora. La prioridad es que la gente se convierta al Señor, que la gente sea perdonada de sus pecados, que la gente tenga la vida eterna en Cristo Jesús. Eso es lo más importante, porque Jesús mismo, dándonos una escala de valores, les preguntó a sus discípulos y a la gente: ¿qué es más? Le dijo, ¿el cuerpo o el vestido? Si nosotros miramos qué vale más, la ropa que tenemos o el cuerpo, nosotros vamos a ver que vale más el cuerpo que el vestido o que la ropa que utilizamos. Pero luego Jesús va más allá y le dice: ¿qué vale más o qué es más, el cuerpo o la vida? Del cuerpo a la vida vale más la vida que el cuerpo, porque este cuerpo es mortal. Tarde o temprano tiene que morir, sea por una o por otra cosa, ¿verdad? Puede ser que alguien haya muerto hoy, este día, y no meramente del coronavirus,
pudo haber muerto de otra cosa, por un accidente automovilístico, o por alguna otra enfermedad, por algún otro accidente que pudo haber tenido. Pero morir va a morir. No importa de qué, pero tiene que morir. Porque eso ya está establecido, que los hombres muramos una sola vez y después dice, viene el juicio. Entonces la prioridad para Jesús en la vida de este hombre que estaba paralítico y se lo presentan allí, era perdonarle sus pecados. Mi amigo, mi hermano, mi hermana que me está escuchando, la prioridad de Jesús para usted es salvarlo, es perdonarle, es darle vida. Lo que el Señor quiere es que usted se arrepienta, que nos convirtamos a Él, limpiarnos Él con su sangre que derramó en la cruz, darnos el perdón de los pecados para que tengamos ese acceso o esa entrada al reino celestial. Solo así podemos entrar, porque hay que recordar que el pecado ha hecho una división entre Dios y nosotros, ¿verdad? El pecado nos ha alejado de Dios. La paga del pecado es muerte, y por cuanto todos pecaron, dice, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Cristo vino, y Pablo por eso dice, ay de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor. ¿Por qué? Porque Él vino para perdonar nuestros pecados. Y por eso Jesús hace énfasis aquí y le dice a este paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces necesitamos darnos cuenta que el Señor está aquí al lado nuestro, está al lado suyo, está aquí para darnos el perdón de nuestros pecados. Por lo tanto, nosotros debemos también de abrir nuestro corazón, de prestar atención al Señor, de brindar nuestra vida al Señor y decirle, Señor, perdona mis pecados, perdona mis culpas, perdona mis maldades. Y el Señor está aquí para perdonar, como estaba aquel día que perdonó a este paralítico. La prioridad número 3 que estoy enfocando aquí, dice aquí que estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, ¿por qué habla este así? Blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecado sino solo Dios? Y conociendo luego él dice, lo que cavilaban en su espíritu, ¿verdad? Dentro de sí mismos, le dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Y les hizo una pregunta, ¿qué es más fácil? ¿Decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levanta, toma tu lecho y vete a tu casa? ¿Qué es más fácil? Dijo. Si discutiéramos esta pregunta por un momento, ¿qué es más fácil conseguir? ¿El perdón de los pecados o la sanidad del cuerpo? Es más fácil conseguir una sanidad. De repente la ciencia médica se ha desarrollado y encuentra cura para una enfermedad y la persona se levanta. Pero el perdón de los pecados, ¿dónde lo puede encontrar usted? ¿En qué laboratorio le van a decir a usted cuántos pecados tiene? ¿En qué laboratorio van a poder desarrollar una vacuna para contrarrestar el pecado? No existe, porque la única vacuna, el único medio que hay para perdonar y limpiar pecados se llama la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Solo la sangre de Cristo nos da el perdón y nos prepara, nos hace actos para entrar en su reino. Entonces Jesús les dijo, ¿qué es más fácil? Yo he hecho lo más difícil, perdonar a este hombre su pecado. Díganme, ¿quién puede hacerlo? Ellos decían, solo Dios lo puede hacer, pero no creían que Jesús
había venido como el enviado de Dios para perdonar pecados. Pero para que veáis, le dijo, que el Hijo del Hombre tiene poder, y aquí encontramos la palabra poder, potestad. Por eso estoy hablando del poder del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Para que veáis, le dijo, que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Le dijo al paralítico también: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Era una prioridad, y es una prioridad en el Señor Jesús también, de que usted tenga salud. Él no solo lo perdonó, pero era primero perdonar sus pecados, y posteriormente le dice que tome su lecho, que se levante y que se vaya para su casa. Y el hombre se levantó, se puso de pie, agarró su cama, su lecho y se fue a su casa. Pienso que aquí los amigos del paralítico, que eran los que se habían esforzado por llevarlo allí, de primero quizás estuvieron frustrados, decepcionados, porque Jesús no lo sanó de entrada, sino que le dijo que le daba el perdón de los pecados. Pero aquí Jesús, demostrando que su ministerio tenía poder, no solo para perdonar pecados, sino para dar sanidad también, agarra al paralítico y le dice: levántate, toma tu lecho. Yo quiero decirle, hermano, hermana, amigo, que nos está mirando, que el Señor también está interesado en darle sanidad a usted, en resolver el problema que usted tiene. Jesús hizo demostraciones de poder en su ministerio en muchos lugares, no solo en Capernaum, y no solo con este paralítico. Recuerde aquella mujer que tenía años de estar sufriendo de un flujo y nada había podido hacer la ciencia por ella. Cada día le iba peor y había gastado miles de dinero de aquel entonces para buscar la sanidad y no lo había encontrado. Pero un día se dio cuenta que Jesús iba pasando por donde ella vivía, y ella trató de abrirse paso entre una gran multitud y logró tocar el borde del manto de Jesús, porque ella decía: si tan solo tocara el borde de su manto, seré sana. Y así fue. Se acercó a Jesús, logró tocar su manto, y aquel flujo que tenía aquella mujer, aquella enfermedad que por años había padecido, inmediatamente fue cortado. Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he sentido que poder ha salido de mí. Los discípulos le dijeron: la gente te toca, te aprieta, te empuja y todo, y estás preguntando quién me ha tocado. Jesús dijo: no, alguien me ha tocado, no como todos estos que andan aquí me tocan, que me empujan y todo, por casualidad pegan en mí, pero alguien vino con necesidad, buscándome, y me ha tocado, porque yo he sentido que ha salido poder de mí. ¿Qué sucedió? Aquella mujer vino y le dijo: Señor, yo fui temblando, llorando, sorprendida de lo que había pasado. Le digo: yo he sido quien te he tocado. Mi enfermedad, nadie podía hacer nada por mí, pero te toqué a ti, que era lo que yo deseaba, y yo he sido sana. Y el Señor le dijo: vete en paz y no peques más. Una de las cosas importantes que encontramos aquí, que Jesús la expresó en varias ocasiones cuando sanó el paralítico también, en el capítulo 5 de Juan, dice que Jesús lo encontró después de que lo había sanado y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga una enfermedad peor.
Y esto es importante descubrirlo, analizarlo y decirlo, que el pecado es la plataforma donde las enfermedades se desarrollan. Es donde las enfermedades se alimentan. Y por eso Jesús le dice: no peques más. Y por eso Jesús le dijo a este hombre: también tus pecados te son perdonados. El pecado es un ingrediente, es un abono para desarrollarse las enfermedades. Por causa del pecado es que sufrimos tanta dolencia, tantas enfermedades hoy en día. Pero el Señor vino también para dar sanidad a nuestros cuerpos. Fue una de las prioridades también de Jesús. Por eso Isaías dice que Él llevó nuestras enfermedades al morir allá en la cruz, que por su herida nosotros hemos sido curados. Así que mi hermano, mi hermana, si usted está sufriendo, tiene alguna enfermedad, quizás nadie lo ha movido, quizás está ahí en su cama, en su lecho, en su casa, sin poder hacer nada, pero el Señor, aparte de que quiere que usted escuche la palabra, aparte de que quiere también brindarle el perdón de los pecados, también quiere dar sanidad a su cuerpo, porque Él quiere que le sirva. Él quiere que se convierta a Él para usarle como un instrumento de su obra en esta tierra. Así que tenemos 3 puntos importantes aquí, que para mí son bien importantes, ¿verdad? La prioridad que Jesús tenía al predicarle la palabra de Dios a las multitudes. La gente necesita hoy oír palabra de Dios. También la segunda prioridad que encontramos aquí en el ministerio poderoso del Señor es que Él vino para darnos el perdón de nuestro pecado. No importa, mi amigo, el pecado que usted haya cometido. Eso no importa. El Señor, en su amor, en su gracia y en su misericordia, quiere perdonar sus pecados. Solo tiene que usted abrir su corazón y decirle: Señor, aquí estoy, perdona mis pecados. Y también Dios está aquí hoy y está presente, aquí, allí donde usted está allí para tocar su cuerpo y decirle: hijo, hija, levántate, porque yo te he sanado. ¿Tiene alguna enfermedad? ¿Tiene alguna dolencia? ¿Hay algo que le está atormentando su vida? El Señor vino para dar libertad a los oprimidos. El Señor vino para que tengamos luz en medio de las tinieblas. El Señor vino para que nosotros no suframos más. Hoy es un momento propicio de entregarle la vida al Señor Jesucristo, de buscar el perdón de los pecados, de rendirnos a Él. Y hoy es el momento de recibir también salud, sanidad en nuestros cuerpos. Que Dios me lo bendiga. Y antes de despedirnos, ¿verdad? Queremos orar en este momento. Vamos a tener una palabra de oración por cada uno de nosotros, por ustedes, mis hermanos, mis hermanas, ¿verdad?, que nos están escuchando, que han estado pendientes de esta transmisión. Queremos orar, creyendo que el ministerio del Señor es el mismo de ayer, es el mismo de hoy. El poder de ese ministerio está activo, está vivo, está de pie, y puede Jesús hacer lo mismo que hizo en Capernaum, puede hacerlo hoy allí en su pueblo, en su aldea, en su caserío, en la ciudad, en su casa, en el lugar donde se encuentra. Jesús puede hacerlo también. Oremos al Señor en este momento. Vamos a orar por usted. Padre, en el nombre de Jesús, nos acercamos a ti. Hemos anunciado tu palabra y hemos hablado de lo que es y lo que fue tu ministerio allá en Israel, lo que fue tu ministerio allá en Capernaum, donde tenías tú la sede, donde iniciaste este ministerio haciendo maravillas y milagros.
hemos anunciado esta palabra, Señor, y creemos que tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Quiero pedirte por cada uno de los que han oído atentamente esta palabra. Pido bendiciones para ellos, Señor, que la han recibido con gozo, que la están atesorando en sus corazones, en su mente, para meditar en ella. Pido por ellos que tú continúes bendiciendo a cada uno de ellos y de ellas, Padre. También quiero pedirte por aquellos que en este momento toman una decisión de pedirte perdón, de recibirte a ti como el Señor, como el Salvador de sus vidas. Quiero pedirte que les perdones, que les limpies, Señor, que les purifiques, Señor, que les santifiques, Señor, y que tú escribas su nombre en el libro de la vida, Señor. Perdona a mis hermanos, a mis hermanas, a mis amigos que en este momento, Señor, se reconcilian y piden perdón a ti, Señor, por sus pecados. Perdónalos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero pedirte por este hermano, esta hermana, este amigo, esta familia que tiene algún enfermo en su hogar, Señor, así como levantaste a aquel paralítico que te llevaron allí, así como sanaste a esta mujer de este flujo que tenía mucho tiempo de sufrir, así como levantaste del paralítico aquel que nadie lo metía al estanque y tú los sanaste, Señor, así quiero pedirte que este momento sea puesta, extendida tu mano de sanidad, de poder, y levantes a este hermano, a esta hermana que está enfermo. No importa qué enfermedad tenga, qué nombre tenga la enfermedad, Señor, no nos interesa saber nada de eso. Nos interesa solamente saber que tú estás allí para dar la sanidad, y nosotros en el nombre de Jesús declaramos sano a este hermano, a esta hermana, a este amigo, Señor. En el nombre de Jesús proclamamos sanidad, libertad, liberación total para la gloria y la alabanza de tu nombre. Gracias, Señor. Amén. Muy bien, ha sido un gozo muy grande haber estado con ustedes, haber compartido con ustedes, y queremos mandar un saludo también a uno de mis nietos que nos está sintonizando a esta hora a través de este medio, ¿verdad? A Isaac, allá por Jutiapa, Cefalú, Jutiapa, nos están mirando, escuchando, y les saludamos, y así nuestros hermanos, hermanas, amigos, familiares que yo sé que nos escuchan dentro y fuera de nuestro país, porque tenemos, ¿verdad?, reporte de familia, de hermanos, de sobrinos, de primos que nos escuchan y están pendientes. Les saludamos y les bendecimos en el nombre del Señor, y siempre estén pendientes a esta hora que estaremos dando el consejo de la palabra del Señor. Si ustedes quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo a este canal que tenemos de la Iglesia Menonita Oreb, o también a los teléfonos nuestros, ¿verdad? Al 99 97 70 45, al 99 65 44 37, y con gusto pues estaremos recibiendo sus sugerencias, sus mensajes también, y estaremos para dar algún consejo que necesiten. Que Dios me les bendiga poderosamente.